Amigos de Educación y Sociedad del Deber, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? ¿Qué características debe percibir el ciudadano común para sentir que un país está en crisis económica? ¿Y qué debemos hacer los ciudadanos comunes para sopesar con la misma? Esa será la temática que hoy abordaremos con el ingeniero Denis Max Vargas Runchert. ¿He dicho bien su apellido? Gracias. Magíster en Finanzas y en Administración de Empresas y docente de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Franz Tamayo. Ingeniero, en primera instancia, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. ¿Qué es una crisis? Empezaremos un poco por el concepto puntual de una crisis. Una crisis es un momento de dificultad en el cual se ha desequilibrado debido a varios factores que pueden ser problemas existentes. Si hablamos en términos económicos, una crisis económica está muy relacionada a los cambios que está sufriendo una economía. ¿Cómo se ven plasmados estos cambios normalmente? Incremento abrupto de una inflación es un indicador muy importante. En muchas economías se ve un incremento o un elevado nivel de desempleo, muy importante. Y lo más importante, cómo lo plasma las personas, que es la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, que el dinero que uno va generando ya no le abastece, ya no le alcanza a lo que normalmente era la rutina, al consumo de la rutina anterior. Otra característica, ingeniero, puede ser la escasez. Por ejemplo, las filas largas en las gasolineras, la escasez de alimentos básicos. ¿También son señales de que estamos viviendo una crisis económica? Sí, por supuesto. Todo ese equilibrio puede indicar que existe una crisis, ¿no? No necesariamente el desabastecimiento es una crisis. Pero puntualmente uno de los mejores indicadores es el alza de precios. Cuando hay un desabastecimiento, los precios tienden a subir. La pregunta que deberíamos hacernos es siempre la evaluación, ¿cuál es el motivo del desabastecimiento? ¿No? Entonces la idea es identificar estos argumentos, porque solo llegando al origen vamos a poder entender si estamos viviendo una crisis, ¿no es cierto? Las crisis económicas también pueden iniciarse o se originan en base a dos aspectos. Es sumamente importante conocer esto. Aspectos internos, que los podríamos llamar, que es cuando el consumo interno es muy elevado en una economía, ¿no es cierto? El desempleo, nuevamente tenemos que nombrarlo, es muy importante. Y la inflación abrupta, que ese es uno de los indicadores más complejos, porque son las causas que realmente los termómetros que tiene la gente como para poder identificar que algo ya no está en el equilibrio que teníamos antes. Y bueno, algunos factores externos que se pueden dar, por ejemplo, guerras, algunos problemas naturales, etcétera, ¿no? Pero principalmente se basan en esos dos componentes. Muchos de los elementos que podrían ayudarnos a identificar si estamos en tiempo de crisis los ha mencionado y lo estamos viviendo en nuestro contexto. Y uno dirá, ¿cómo sopesamos esto? Y tú piensas en el gobierno que maneja la macroeconomía, el universo de la economía en Bolivia. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano para protegerse de la crisis? ¿Cómo actuar? Estoy pensando, por ejemplo, en las largas filas sale una autoridad y te dice no tendremos gasolina por esto. Y la gente se va a los mercados. Estamos en una histeria colectiva ante anuncios. ¿Cómo actúo para que el efecto de la crisis sea menor? Es una pregunta muy importante, Beatriz. A ver, lo que yo creo que el ciudadano, la gente, las empresas tienen que hacer, primeramente es adecuarse a su nueva realidad, ¿no? Hablando en términos financieros puntualmente,
si se ha visto uno afectado en términos de sus flujos, de sus ingresos, no le va a quedar otra que adecuarse al nuevo ingreso que tiene. Buscará productos sustitutos, buscará otros bienes sustitutos, pero que logre satisfacer lo que eventualmente, la rutina que eventualmente ha ido generando, como primer componente. Segundo componente es el tema de los gastos. Definitivamente viene un ajuste de gastos, gastos excesivos, gastos que ya no son prioridad, se tienen que sustituir. Y algo que es muy común hoy en día es el tema de las obligaciones. Casi la gran parte de la población tiene obligaciones. Entonces no tiene otro camino que buscar una negociación con sus acreedores, por supuesto, para que ellos mismos flexibilicen sus condiciones para que nuevamente se adecúen a la nueva realidad de la gente. Entonces, son las pocas cosas que se pueden hacer, pero estamos hablando en términos de que nosotros nos logramos llegamos a sobrellevar la situación. La situación o la solución, mejor dicho, no debería ir por ese lado. La solución tiene que ir ya por temas más económicos, más temas gubernamentales, temas de estabilidad, ya sea política, ya sea social y todo lo del ámbito. Pero en lo que nos toca como población, yo creo que son las pocas acciones que uno puede tomar acción. Ingeniero, tenemos experiencia en tema de crisis económica en el país. No sé, podemos mencionar la UDP, podemos mencionar el 21060, medidas que nos dan hitos de momentos de crisis críticas que ha vivido el país. Es difícil tener una bola mágica y decir esto va a durar este tiempo porque van a tomar acciones. Pero habitualmente en el contexto boliviano, ¿qué temporalidad históricamente se ha vivido tiempos de crisis? ¿Y qué soluciones llamativas se han planteado para volver a la estabilidad económica? Excelente pregunta, Beatriz. En realidad no hay una temporalidad marcada. No podemos hablar normalmente las crisis no están planificadas, no son generales. Las crisis hoy en día evolucionan, por así decirlo. Podemos hablar de un montón de crisis del extranjero, como la crisis inmobiliaria, crisis de las .com, etcétera, que de alguna manera nos han afectado a nosotros. Esa crisis la que eventualmente podríamos estar viviendo hoy en día, es una crisis no planificada, por supuesto. Entonces, el arriesgarnos a decir cómo podríamos establecer una temporalidad de la ocurrencia de esto es muy difícil. Lo que sí podría afirmarte con total certeza, Beatriz, hablando por supuesto en términos financieros, es que creo que es posible identificar posibles crisis futuras, porque siempre van a haber indicadores, siempre van a haber alertas, y esas alertas son las que la gente, la gobernación, los analistas, etcétera, son los que deberían tener la capacidad de prevenir, alertar, ¿no? Creo que fácilmente la coyuntura que nosotros estamos viviendo hoy, eventualmente, en algún momento sí se ha podido identificar. Que no se haya tomado una acción específica es otro tema, pero creo que hay indicadores, hay alertas que nos ayudan siempre a poder identificar posibles procesos como el que estamos viviendo ahorita. Como experto en finanzas, si nos puede orientar en el tema del tipo de cambio monetario. En tiempo de crisis la gente corre a la moneda de refugio y buscan dólares. Si no tenemos dólares, y bueno, buscaban bienes inmuebles. ¿Cómo está viendo el tema de cómo la gente se está protegiendo sus ahorros, su plata? Y si puede haber alguna otra perspectiva en la cual puede guardar el valor de sus ahorros. Yo, Beatriz, te comento que yo estoy muy cercano a la población, a la gente, porque he trabajado mucho con créditos. Entonces he tenido mucha relación con empresarios, microempresarios y todo. ¿Qué he visto? Somos muy imaginativos siempre. He visto que mucha gente está utilizando el resguardo en bienes inmuebles, que es una muy buena opción. Sabemos que un bien inmueble tiende a valorizar
la inversión como tal, es como un escudo que se podría generar. Hay que tener mucho cuidado con los bienes muebles, porque al contrario que los bienes inmuebles, el efecto de depreciación es más fuerte, por supuesto. Y también hay que empezar a evaluar ya como otras alternativas lo que está teniendo un impacto muy fuerte en el mundo, que son las monedas virtuales, un ejemplo, ¿no? Hoy en día ya no tenemos ese veto que teníamos anteriormente a la apertura de los mercados de las bitcoins, por ejemplo. Hay una moneda que hoy en día está permitida en Bolivia. Entonces, con el debido cuidado, porque son obviamente activos financieros que presentan cierto riesgo importante, teniendo el debido cuidado, teniendo la recomendación, sería muy interesante que la gente también empiece a involucrarse un poquito en este tipo de inversiones, como así. Porque como se ve el panorama, tal vez el billete verde, por así nombrarlo, el tradicional billete verde, va a tener su tiempo, va a tomar su tiempo eventualmente en entrar al mercado boliviano. Entonces, por supuesto, hay que estar siempre aperturado a todo este tipo de inversiones que hoy en día en el mundo son muy cotidianos, ¿no? El ingeniero Vargas, Demis Max Vargas, estuvo en Educación y Sociedad, y qué interesante lectura que hizo. Efectivamente, la gente, cuando está en momento de crisis, resetea sus gastos y sabe dónde poner la plata y dónde no, y qué gastar y en qué no gastar. Y está priorizando alimentos, seguridad, entre otras cosas. Ingeniero, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Un saludo grande. Educación y Sociedad retorna a la próxima.